Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13. Ezequiel capítulo 13, vamos a ver todos los versículos, si Dios nos lo permite. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes el día de hoy es: cuidado con las falsas doctrinas. Cuidado con las falsas doctrinas. Yo creo que esta es una preocupación genuina de todo pastor que alimenta el rebaño del Señor. Una de las cosas que más afligían al apóstol Pablo era precisamente eso, ¿no? Los falsos maestros, las falsas doctrinas. Y hoy estamos en una época de tanta confusión. Lamentablemente, mucha gente que ya no está yendo a la iglesia, ya no está reuniéndose en la iglesia, mira por internet tantos y tantos predicadores que lamentablemente están diciendo muchas herejías, muchas cosas contrarias a la verdad de Dios, y está habiendo mucha confusión. Pero gracias a Dios que también hay buenos predicadores, hay verdaderos pastores, maestros que predican todavía el Evangelio de Cristo, pero tenemos que usar el discernimiento bíblico para no ser engañados. Así que, como pueblo de Dios, hermanos, necesitamos ser advertidos en contra de los falsos maestros, de las falsas doctrinas. Y es por eso que mi preocupación como pastora hacia ustedes es que ustedes estén bien cimentados en el Evangelio y no sean engañados, y que Dios los use a ustedes también para traerle luz a los demás. Así que este es mi propósito con este mensaje. Cuidado con las falsas doctrinas. Y vamos a ver en este pasaje, hermanos, en 3 puntos sencillos. De los versículos 1 al 16 vamos a ver quiénes son los promotores de estas falsas doctrinas, sus promotores. Y dentro de este punto de sus promotores vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ellos, es decir, su descripción y su condenación. Y de los versículos que siguen del 17 al 23 vamos a ver sus promotoras. Vamos a ver que también hay mujeres que propagan la falsa doctrina, y vamos a ver también su descripción y su condenación. Y por último, en los versículos del 20 al 23 vamos a ver la esperanza para los justos en medio de todo esto. Entonces, vamos a ver esto en 3 sencillos puntos. Vamos a ver sus promotores, sus promotoras y esperanza para los justos. Es lo que vamos a ver en este capítulo, si Dios nos lo permite. Vamos a ver primeramente, en el primer punto, en sus promotores, la descripción que la palabra de Dios nos da de estos falsos predicadores, de estos falsos profetas o falsos maestros. Voy a leer de los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Vamos a ver en estos versículos la descripción de los promotores de las falsas doctrinas que Dios nos da. Primeramente, vemos que el profeta Ezequiel se dirige en este capítulo con estas palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Un verdadero profeta. ¿Quién era un profeta? Era un hombre que habla o proclama el mensaje de Dios. Por eso los verdaderos profetas comenzaban diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Dios les revelaba su palabra por medio del Espíritu Santo, lo cual ellos proclamaban ese mensaje al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, en contraste con los falsos profetas, un verdadero profeta está hablando. Pero quiero decir algunas cositas generales de este libro de Ezequiel para que podamos entender por qué está pasando esto. En este libro del profeta Ezequiel podemos ver que hay un ciclo de juicio, advertencia, liberación y restauración. Podemos ver que todas estas profecías de alguna manera pronuncian juicio hacia el pueblo y hacia los enemigos de Dios. También prometen una futura liberación y una restauración como
futura nación del pueblo de Dios. Entonces, podemos ver este ciclo en la temática de este libro. Y de los capítulos 12 al 19, hermanos, es importante que ustedes comprendan esto para ubicarnos en el contexto. Presentan la causa y la necesidad de la ira de Dios por el pecado de los líderes y por el pueblo mismo. Dios está dando las causas o las razones por las cuales es necesario que Él ejecute su ira, su castigo sobre ellos. Dios entonces les está advirtiendo al pueblo por qué vendría su ira. Y Ezequiel estaba profetizando, obviamente, en el contexto cuando sucedió en el 586 a.C., la invasión de los babilonios a Jerusalén, en la cual el templo fue destruido. En este contexto, Ezequiel también fue contemporáneo, por decirlo así, a Jeremías. Había otros profetas que estaban advirtiendo al pueblo de Dios que se arrepintieran para que no fueran llevados cautivos por Babilonia. Recuerden que en este tiempo el pueblo de Israel se había desviado de Dios profundamente y correrían la misma suerte que corrió el reino del norte cuando fueron llevados cautivos por los asirios en el 722 a.C. El reino del norte ya había sido dispersado y también le llegaría su hora al reino del sur por su falta de arrepentimiento. Dios advirtió entonces de un juicio por medio de estos profetas que se iba a cumplir de manera inmediata con los babilonios, pero también habla de una futura liberación, no solamente cuando regresarían de Babilonia, sino cuando el Señor Jesucristo regrese a establecer su reino milenial en la tierra. Así que esta es la temática de estos profetas. Hablan de el juicio de la nación, del juicio hacia las naciones enemigas del pueblo de Dios y de la futura restauración del pueblo de Dios. Entonces podemos ver esta temática en estos libros: juicio, liberación y restauración. Y recuerden que de los capítulos 12 al 19, Dios está presentando la causa de la necesidad por la cual Él tiene que derramar su ira sobre ellos. Y por donde comienza Dios es condenando a los líderes y a los falsos profetas. ¿Por qué? Porque el pueblo seguía la dirección de ellos. Dios primero va a ejecutar a los líderes que están guiando mal al pueblo, porque tal como el sacerdote será el pueblo, tal como son los líderes, lamentablemente será el pueblo. No puede haber una iglesia, se puede decir que tenga un buen rumbo si el liderazgo es insano. Si los líderes que están guiando al pueblo de Dios no son hombres conforme al carácter de Cristo. Esto es un principio universal que vemos desde el Antiguo Testamento y Pablo aplica a los líderes en el Nuevo Testamento, a los pastores. Así que, hermanos, si usted quiere estar en una iglesia sana, asegúrese que los que están ministrando la palabra de Dios sean hombres íntegros, que cumplen con los requisitos bíblicos según el llamado de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1, que son irreprensibles, que son aptos para enseñar, que son llamados por Dios, que aman a sus esposas, que son fieles a sus esposas y que predican la palabra de Dios. Entonces, ¿usted quiere que su familia esté a salvo? Asegúrese que en la iglesia a la cual usted está asistiendo, los líderes sean realmente verdaderos proclamadores de la palabra de Dios y no falsos ministros. Esto es muy importante porque la falsa doctrina puede llevar a la persona a autoengañarse y finalmente al infierno. Así que esto es importante. Para Dios es importante que el pueblo de Dios tenga discernimiento en cuanto a quienes escuchan. Y Dios entonces está escribiendo esto por medio del autor para advertir al pueblo de no creer mentiras acerca de Dios y de su palabra, y para alentar a los justos de que Dios hará justicia finalmente con estos falsos maestros, falsos profetas. Entonces vamos a ver aquí cómo Dios habla acerca del juicio hacia estos falsos profetas y cómo vendría a causa de su maldad por profetizar engaño. Estamos viendo entonces su descripción. ¿Qué es lo primero que nos dice? Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza con los profetas de Israel que profetizan, y di a los que se profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. ¿Cuál es la característica principal de un falso maestro, de un promotor de la falsa doctrina? Aquí está la clave. Di a los que profetizan de su propio corazón. Aquí está la clave, hermanos. Profetizan de su propio corazón. Y es interesante porque en el hebreo, esta palabra corazón, lev en hebreo, significa la mente, el centro de motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento. Estos falsos profetas proclamaban un mensaje que venía de su propia imaginación, de sus propios pensamientos y sentimientos,
pero no era por inspiración del Espíritu Santo. En otras palabras, la fuente de su mensaje eran sus propios pensamientos y no los pensamientos de Dios. No era palabra de Dios, era lo que ellos querían comunicarle al pueblo, pero no era la palabra de Dios. Esto es peligroso, hermanos, porque cuando nosotros no predicamos la Escritura, estamos profetizando de nuestro propio corazón. Cuando hablamos cosas, aunque sean conceptos muy novedosos, muy bonitos, muy prácticos para la vida moral, etcétera, si no es conforme a lo que está escrito, estamos profetizando de nuestro propio corazón. Y Dios no va a avalar algo que no sea su santa palabra. Esta era una de las características principales de los promotores de estas falsas doctrinas. Profetizaban de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Un verdadero profeta, un verdadero nabí, les estaba diciendo al pueblo, les estaba diciendo a estos falsos profetas lo que realmente Dios sí estaba diciendo. Les estaba diciendo, ustedes profetizan engaño y mentira, pero noten lo que Dios está diciendo. Así ha dicho Jehová el Señor, dice el versículo 3, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Quiero que noten algo, en el hebreo, una característica particular de los judíos es que para enfatizar una idea la repetían en otras palabras. Cuando dice aquí de su propio corazón y su propio espíritu es un término sinónimo para referirse a que esas profecías venían de su propia mente torcida. Está enfatizando su problema. Ustedes están engañando a mi pueblo con un mensaje que yo nunca les mandé, que yo nunca dije, y están hablando sus propias ideas a mi pueblo que no tiene nada que ver con mi palabra. Ay de los profetas insensatos. Y esta palabra ay, aunque es muy cortita, hermanos, tiene un gran significado, implica una maldición. La palabra ay implica una maldición de la ira, una invocación de la ira divina. Ay de los profetas insensatos, es como si estuviera diciendo que el juicio de Dios viene sobre ellos. Es una palabra que enfatiza maldición. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Dios los está desmintiendo. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Fíjese, otra descripción que nos da de estos promotores de las falsas doctrinas. Primeramente, profetizan de su propia imaginación, de su propia mente, de su propio corazón torcido. Segundo, son inútiles para evitar el juicio de Dios sobre el pecado de su pueblo. Es otra de las características de estos falsos promotores, otra descripción que nos da la palabra de Dios. No lo estoy diciendo yo de una manera despectiva, sino que con estas figuras Dios está diciendo que son inútiles, no pueden advertir al pueblo de Dios de su pecado y por lo tanto no pueden impedir la calamidad que viene sobre el pueblo. Por eso lo compara con zorras en los desiertos y dice, no habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel. Estas dos comparaciones son para hacerle ver que estos profetas no podían proteger al pueblo de la ira divina que venía por sus pecados, porque no los llevaban a arrepentirse y a poner su fe en Dios, sino que solamente los endulzaban con palabras fingidas para poder tener prestigio entre ellos. Esta era la realidad que estaba pasando. Fíjese bien, estos profetas desobedecían abiertamente la palabra de Dios y no traían al pueblo el mensaje que venía de Dios. Aquí vemos entonces dos características. Profetizan de su propia mente, dicen cosas que Dios no dice. Si lo quisiéramos trasladar contemporáneamente a nuestros tiempos de predicadores que escuchamos en el internet o en ciertas iglesias, son gente que habla muy elocuente, muy bonito, pero su mensaje no está basado en la palabra de Dios. O dicen, Dios me habló, Dios me dijo, en lugar de está escrito, Dios me reveló en un sueño, Dios me dijo esto. Son gente que no estudia la palabra de Dios y dice cosas de su propio corazón. Y segundo, a la hora que viene la ira de Dios por nuestros pecados, son inútiles, pues no pueden traer ningún provecho a nuestras almas, porque no nos advierten de la calamidad que viene por la desobediencia a Dios. Son gente que ustedes raramente van a escuchar
que diga mensajes acerca de la ira de Dios, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, del pecado, del arrepentimiento. Por lo regular esta gente nunca va a hablar de esas cosas, y si se las toca, las va a tocar muy por encimita para no ofender a nadie, para no decir cosas que sean políticamente incorrectas. Van a querer quedar bien con todo el mundo, no van a querer que la verdad ofenda a nadie. Van a negociar la verdad por el prestigio, por la fama. Van a quererle decir a la gente lo que quiere oír, les van a decir cosas bonitas, pero no les van a decir la condición de su pecado. Sigue siendo el mismo principio de los falsos maestros, de los falsos profetas y de los falsos predicadores que escuchamos hoy en día. Siguen estando cortados con la misma tijera. Profetizan de su propio corazón y son inútiles para edificar al pueblo de Dios, para librarlo del juicio que viene por sus pecados, porque sus profecías no tienen nada que ver con el mensaje de Dios. Esta es la descripción que nos da. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a ver su condenación de los versículos 8 al 16. Ya vimos entonces la descripción de estos promotores de la falsa doctrina. Ahora vamos a ver su condenación. Sigue diciendo el texto: por tanto, por esta razón de la descripción que Dios dio de estos promotores de falsas doctrinas, por esa razón que ustedes hablan de su propio corazón y no mi palabra, y son inútiles para hacer que mi pueblo sea salvado de mi ira por sus pecados, por esta razón, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por medio de este juicio divino, tanto los falsos maestros como el pueblo de Dios se darían cuenta quién realmente es Dios. Dios no tolera que su palabra sea vituperada. Dios no tolera que su palabra sea torcida. Dios se enoja cuando torcemos su palabra. Dios está enojado con aquellos que dicen: Dios me habló, Dios me dijo, tuve un sueño, etcétera, y confunden a la gente con falsas visiones y no dicen: escrito está, así ha dicho Jehová el Señor. Dios se enoja con los que traen un mensaje de su propio corazón, de su propia imaginación, de cómo ellos quieren pensar que Dios les dijo, pero no traen el mensaje que puede salvar al pueblo del juicio venidero. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se enoja de esta manera? Porque Dios ama a su pueblo y envía precisamente a los profetas verdaderos, a los predicadores verdaderos, para que su pueblo no sea destruido, para que se arrepientan y se vuelvan a Él. Pero si hay falsos profetas hablando mentiras de Dios, no se van a arrepentir, van a seguir en su engaño. Y a Dios le enoja eso porque Dios ama a su pueblo. Dios está enojado con todos aquellos que están diciendo mentiras de Dios. Dios está enojado con todos aquellos que dicen que no hay un infierno. Dios está enojado con todos aquellos que minimizan el pecado y que dicen que todos somos hijos de Dios. Dios está enojado contra estas personas que están diciendo mentiras. Fíjese las consecuencias. Dice que serán raídos del libro. Fíjese, esta parte cuando dice aquí, no entrarán en la congregación de mi pueblo, también puede traducirse como no entrarán en la confianza o consejo de mi pueblo. Son gente que no va a tener una intimidad con Dios porque van a ser excluidos de su presencia. Al ver el resultado de sus profecías fallidas, el pueblo los rechazaría y ya no tendrían privilegios y favor de los líderes. Esto es en el contexto inmediato. Y en el contexto futuro, obviamente, no van a estar en el reino de Dios. Y luego sigue diciendo el texto, inscritos en el libro de la casa de Israel. En un sentido inmediato, sus nombres no quedarían registrados en la lista de ciudadanos de Jerusalén, pero en un sentido remoto no estarían inscritos en el libro de la vida. Como dice el Salmo 69, 28, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y Daniel 12:1 dice, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo cual, obviamente, es un equivalente a la condenación eterna, según Apocalipsis 20:10, 20:15 y 21:8, que dice que todos los que no se hallen inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, ardiendo eternamente.
Esta será la consecuencia de los falsos profetas que no se arrepienten y que profetizan mentira al pueblo de Dios. Y en otro contexto inmediato, ni a la tierra de Israel volverán, porque morirían en el cautiverio y no tendrían parte tampoco en el reino futuro mesiánico cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva. Y ante todo esto, Dios dice algo importante de su carácter. Y van a conocer y van a saber realmente que yo soy Jehová. Realmente Dios va a manifestar su carácter verdadero por medio de este juicio para que sepan que la palabra de Dios es firme y que Él no tolera que su palabra sea torcida, tergiversada. Todos estos profetas conocerán que fueron condenados por su maldad y mentiras y conocerán la ira del Dios Santo a quien ofendieron diciendo mentiras. ¿Está usted consciente de la gravedad de esto, hermanos? ¿Está usted consciente que sí importa a quién usted escucha, a quién usted sigue? Mire, hermanos, en el internet pueden haber personas que tengan mucha elocuencia y hasta que digan cosas bíblicas, que hablen del arrepentimiento y todo eso, pero nosotros no conocemos sus vidas. Por eso Dios nos ha puesto en una congregación local con pastores locales que podemos ver su carácter, conocemos a sus esposas, a sus hijos, podemos ver su testimonio y podemos estar confiados que son siervos de Dios. Por eso Dios nos ha colocado en una congregación local, no somos una iglesia cibernética. Aunque hay buenos predicadores que pasan por internet y que son fieles a su llamado, nuestros pastores son los que Dios nos ha puesto en nuestra iglesia local. Hombres fieles que cumplen con los requisitos bíblicos y que modelan el carácter de Cristo primeramente en sus hogares y segundo en la congregación y que predican fielmente la palabra de Dios. Por eso es la importancia de ser miembros de una congregación local con pastores que cumplen con los requisitos bíblicos y predican el verdadero evangelio. Por eso no es bíblico decir yo soy de tal iglesia pero nunca me congrego y solamente estoy escuchando mensajes por internet y no voy a ninguna iglesia. Eso no es el diseño de Dios para la iglesia, hermanos. No podemos examinar el carácter de los hombres que nos predican. Necesitamos estar en una congregación local con hombres que conocemos sus vidas, que conocemos sus esposas, sus familias, que vemos cómo tratan a sus esposas, cómo tratan a sus hijos, cómo se desenvuelven, cómo viven la palabra de Dios. El carácter importa, hermanos, no solamente el mensaje, también el carácter. Tenemos que tener discernimiento, hermanos. No cualquiera que se diga predicador es predicador, aunque hable muy bonito. Es la realidad. Y ahora vamos a seguir analizando este pasaje. Ya vimos entonces su descripción y su condenación, pero algo importante en la condenación de estos falsos profetas, cuando dice en el versículo 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz no habiendo paz, y uno edificaba la pared y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Aquí está enfatizando, hermanos, hacia dónde los había llevado sus falsas profecías al pueblo. ¿Qué era lo que estaban predicando estas personas? Miren, cuando el pueblo de Israel iba a ser llevado cautivo por los babilonios, los verdaderos profetas como Jeremías les decían, tienen que rendirse al enemigo porque Dios los está enjuiciando. Y los falsos profetas decían, no es cierto. ¿Cómo Dios te va a enviar un mensaje de maldición a tu vida? Repréndelo, átalo en el nombre de Jesús. Casi escucho esas palabras. No, ¿cómo Dios va a enviar una calamidad a tu vida? Cancela esas palabras. Tú vas a tener prosperidad, vas a tener paz, Dios te ama y Dios te va a prosperar y te va a bendecir. Y los verdaderos profetas decían, no, porque están en pecado. Tienen que arrepentirse y aún así va a venir juicio porque ya es demasiado tarde. ¿Qué hacían con esos profetas? Los callaban, los encarcelaban, los mataban, no querían escucharlos. Pero aquellos que les decían paz, que Dios no iba a obrar juicio, eso es lo que significa la palabra paz, que no iba a haber consecuencias por sus pecados, que Dios estaba a favor de ellos. ¿Qué era lo que predicaban los verdaderos profetas? Dios está enojado porque no se arrepienten, va a venir juicio, arrepiéntanse. ¿Se fijan el contraste? ¿Qué pasa con los falsos predicadores? Nunca van a escuchar este tipo. Eso sí, proclaman un juicio muy severo solamente con aquellos que no dan el diezmo, ¿verdad? Cuando se trata de dinero, ahí sí que la maldición de la ira del Dios Todopoderoso caiga sobre ti. Pero siempre y cuando tú des dinero, todo está bien contigo y con Dios, ¿no? Sabemos
esta artimaña, ¿no? Pero si fuera del dinero no hay pecado por el cual tú te tengas que preocupar. El peor pecado mortal es que tú no des tu diezmo, ¿no? Eso sí, preocúpense. Estamos hablando de lo que predican los falsos profetas, ¿no? Pero Dios siempre está interesado por tus sentimientos, por tus relaciones, porque te sientas bonito, tú eres una princesa de Dios, un príncipe de Dios, todo muy bonito, ¿no? Pero cuando te hablan de tu verdadera condición, de nuestra depravación sin Cristo y de nuestra necesidad de nacer de nuevo, nunca los vamos a escuchar que hagan énfasis en eso, ¿no? Paz, pero realmente no hay paz para el impío. Es una mentira para aquel que quiera decir que tú estás en paz con Dios si no te arrepientes. En cambio, los verdaderos predicadores que predican arrepentimiento con amor, con pasión, con compasión, la gente no los quiere oír, porque no les están hablando conforme a sus propias concupiscencias, a lo que ellos quieren oír. Esa es la realidad, hermanos, y no nos sorprende por eso el rechazo del mundo. Pero, como dijo Pablo, trato de agradar en Gálatas 1:10. Si yo trato de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pero trato de agradar a los hombres o a Dios. Pues si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Por quién estamos puestos en el ministerio? ¿A quién tenemos que ser fieles? ¿A Dios o a lo que la gente quiere oír? Obviamente a Dios, obviamente a Cristo. Y eso implica que a veces nuestro mensaje no va a ser agradable al gusto de la gente que no se quiere arrepentir. Pero es nuestra responsabilidad. Por amor, porque realmente amamos a la gente y no queremos que perezcan bajo el juicio de Dios. Por eso queremos que se arrepientan y sus pecados sean lavados en el Cordero. Pero los falsos maestros no están preocupados por las almas de la gente, hermanos. Están preocupados por su propio prestigio, por su dinero, por su fama y por sus propias ambiciones. No están preocupados por las almas de las personas. ¿Cómo lo compara Dios? Dice, he aquí que, uno edificaba la pared y aquí que los otros lo recubrían con lodo suelto. Dios los compara así como reparadores de muros fraudulentos que en lugar de ponerle un buen material para que el muro resista en el día de la batalla, lo recubrían con lodo suelto ahí. Y en la mera hora de que venía la batalla, oh sorpresa, les ha tocado eso, que les venden un supuesto producto que es de la calidad número 1 y a la hora de usarlo, ni a la primera usada ya queda todo defectuoso. ¿Un fraude? Bueno, así eran estos, ¿no? Comparándolos con edificadores de muros, reparadores de muros fraudulentos. ¿Por qué? Sigue diciendo el versículo 11, di a los recubridores de lodo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que la recubristeis? Que no tú me habías profetizado paz y mira por qué está viniendo la calamidad de la ira de Dios sobre mis pecados. No van a tener que decir. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa el viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así devastaré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y le echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumido en medio de ella. Y otra vez la frase que se repite famosa, y sabréis que yo soy Jehová. Todo esto sucedería para que se dieran cuenta que habían pecado contra Dios falseando su palabra, ¿no? Todo este juicio vendría por causa de sus falsas profecías. Y ahora vamos a ver, en el tiempo que nos resta, también las promotoras de las falsas doctrinas. ¿Qué cree? No nomás hay falsos profetas, hay falsas profetisas también, falsas maestras, falsas pastoras. Porque para empezar, la palabra de Dios enseña que no debe de haber mujeres predicando, no debe de haber pastores. Los requisitos que da la palabra de Dios son para hombres y no para todos los hombres. Hombres que cumplen con los requisitos bíblicos, que aman a sus esposas, que guían sus hogares con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llamados por Dios. No todos los hombres pueden ser pastores por ser hombres. Y no es que Dios esté haciendo a un lado porque la mujer sea inferior. Es un rol que Dios diseñó, el hombre como cabeza y la mujer como complemento del hombre. Así como en la Trinidad no hay inferioridad, el Hijo no es superior al Padre ni el Espíritu Santo, son una misma esencia, pero diferentes en roles y funciones. El Padre envía al Hijo, el Hijo redime con su sangre, el Espíritu Santo aplica la obra de redención,
roles distintos, pero no hay inferioridad en cuanto a su naturaleza. Es un solo Dios que existe en tres personas. El hombre y la mujer somos iguales en valor y dignidad, pero diferentes en roles y funciones. Y Dios ha establecido al hombre como cabeza del hogar y como guía en la iglesia también. Por lo tanto, es una desobediencia abierta a la palabra de Dios, mujeres predicadoras o pastoras. Incluso, si nos vamos más adelante, en el libro de Apocalipsis, Dios le reprocha precisamente un pecado de esos a la iglesia de Tiatira, cuando le dice en el versículo 20 del capítulo 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, dos cosas que le está reprochando: enseñe, y segundo, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿En qué estaban desobedeciendo? Teniendo una mujer como líder. Segundo, esa mujer estaba llevando al pueblo a pecar. Es una desobediencia a la palabra de Dios que una mujer esté a cargo de una iglesia. ¿Y cuáles son las consecuencias? No estoy diciendo con esto que todas las mujeres son falsas profetisas, no. Sino que lamentablemente, cuando seguimos los propios deseos de nuestro corazón y hacemos a un lado los principios de la palabra de Dios, el peligro al que podemos llegar es a esto. Y así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. Superstición. Mujeres predicando que hay rocas ungidas, que hay cosas, mujeres que impactan que con su belleza física exterior y todo, y están predicando psicología, están predicando prosperidad, están predicando un montón de cosas y supersticiones aparte, ¿no? Muy peligroso, hermanos. Sigue diciendo el texto: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Fíjese, ¿cuál es la descripción de estas mujeres? Son mujeres rebeldes a la palabra de Dios, que toman un liderazgo que no les corresponde y aparte que llevan al pueblo a la superstición, lejos de la Escritura. Segundo, cazan las almas de las personas con estas supersticiones. Esta es la descripción. ¿Cuál es su condenación? Versículo 20, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Dios manifestaría su carácter también a ellas. Vendría un juicio severo. Versículos 22 y 23, ¿cuál es la esperanza de los justos? Precisamente eso, que Dios haría justicia. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las